Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Bienvenidos hermanos, bienvenido iglesia, un nuevo domingo, un nuevo tiempo de reunión que nos encuentra para poder reunirnos y poder en este día que hemos apartado para el Señor, poder alabar, poder adorar su nombre, poder rendirle culto y poder recibir y escuchar su palabra, que de seguro va a ser de muchísima bendición para nuestra vida espiritual. Quiero leerles un pasaje que está en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 26
al 28. Dice: pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y en esta unidad que nos representa a todos uno en Cristo, unánimes en espíritu, vamos a estar alabando al Señor, adorando su nombre, rindiéndole honra al único que es digno de recibirla. Dios te bendiga. סלח לי אבי כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על צחוק, שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיוויתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, הלא שעל בכי על צחוק, גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לי עולם לא רחוק. Jusqu'aux confins du lieu très saint.
salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó, mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando unción por siglos mil, brillando este corazón, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor.
gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Amada Iglesia, en este tiempo de diezmos y ofrendas quiero recordarles un relato que está en el libro de Josué. En este relato Dios le había pedido a Josué y a su pueblo, a su ejército, que para tomar la ciudad de Jericó dieran 7 vueltas alrededor de ella. Y pasó algo extraordinario. Ellas obedecieron, dieron un día una vuelta, otro día otro, hasta la sexta, y en la séptima pasó algo extraordinario que solo nuestro Dios puede hacer. Está en Josué 6, capítulo 6, versículo 15 y 16. Dice: el séptimo día, todo el pueblo se levantó al despuntar el alba y rodeó la ciudad 7 veces. Ese fue el único día que la rodearon 7 veces. Pero al tocar los sacerdotes las bocinas por séptima vez, Josué ordenó al pueblo: griten con todas sus fuerzas, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y en el versículo 20 dice: el pueblo lanzó fuertes gritos y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y cuando el pueblo oyó el sonido de las bocinas, gritó con más fuerza, y la muralla se vino abajo. Entonces el pueblo marchó directamente contra la ciudad y la tomó. Acá el ejército, en esos 6 días anteriores, tuvieron que actuar por fe. Tuvieron que obedecer y no sabían lo que iba a pasar. Nosotros hoy lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Esa fe es la que hoy en día también tenemos que tener nosotros. Confiar en el Señor, que lo que Él nos pide es para bien, que van a pasar cosas extraordinarias cuando le obedecemos, cuando cumplimos sus estatutos, sus ordenanzas, cuando realmente lo amamos a Él, lo ponemos en primer lugar y también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios derriba murallas enormes y Él siempre está con nosotros, haciendo lo mejor para nosotros. Bendigamos a nuestro Señor y oremos por los diezmos y las ofrendas que hemos apartado en este día, cumpliendo su palabra, cumpliendo sus ordenanzas, obedeciendo sus mandamientos. Señor, gracias porque tú todo lo haces extraordinario, porque tú nos amas, porque tú nos bendices, Señor, y nos das más de lo que necesitamos. Bendecimos este tiempo, bendecimos estos diezmos, estas ofrendas, y bendecimos, Señor, todo lo que tú nos das para que también podamos bendecir a otros. En el nombre de Jesús, amén.
Nuevamente muy bienvenidos. Estamos teniendo unas reuniones presenciales extraordinarias y animo a todos los que están viendo este programa que se acerquen a los templos. No hay cosa tan hermosa como adorar a Dios juntos como pueblo del Señor. Así que ánimo, hermano. Si puedes salir, pues bienvenido a la congregación a la que asistes. Bien, en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre el fundamento de Cristo. Cristo el fundamento en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y daremos lectura a Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, que dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas fue llamada la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana. Para otros Gálatas es un canto a la libertad. Y Martín Lutero la amaba tanto que le puso el nombre de su esposa y dijo: Gálatas es mi Catalina Bombora. Y quiso decir que se enamoró tanto de esta carta que se casó con ella. Y por otra parte, esta carta es sin duda alguna uno de los escritos más fuertes y apasionados en defensa de la libertad que Pablo haya escrito. Pero antes de entrar en su contenido, trataremos de ubicarnos en la región geográfica, en una breve referencia histórica y en las circunstancias que impulsaron al apóstol Pablo para escribirla. Se dio el nombre de Galacia a una gran planicie ubicada en Asia Menor y en la región que se conoce hoy día como Turquía, y recibió su nombre de la Galia o de los galos, que eran pueblos de origen celta que habitaban lo que hoy es Bélgica, Francia y Suiza, y muchos de ellos emigraron a esta zona aproximadamente en el año 279 a.C. y se establecieron allí. Recordemos que los galos eran enemigos acérrimos de Roma, y Julio César en su libro La Guerra de las Galias lo describe muy bien. Pero en Asia Menor fueron conquistados y Galacia se convirtió en una provincia romana, aunque mantenía sus costumbres y su dialecto. El apóstol Pablo llegó a esta región en su segundo viaje misionero junto con Timoteo, Silas, y porque en Hechos 16:6 dice: y atravesaron Frigia y la provincia de Galacia, y estando allí se enfermó y fue cuidado por los Gálatas en su convalecencia. En esa condición dolorosa, Pablo les predicó el Evangelio según Gálatas 4:13, que dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y al parecer la predicación se extendió por toda Galacia y se establecieron muchas iglesias. Por eso la epístola a los Gálatas no está dirigida a una iglesia, como la demás cartas de Pablo, sino a muchas iglesias, es decir, a toda la región de Galacia. Mucho tiempo después, mientras Pablo se encontraba en la ciudad de Éfeso, recibió noticias que esas mismas iglesias habían recibido la visita de algunos hermanos de Jerusalén y le habían dicho que el evangelio que Pablo les había estado predicando no estaba completo y que si querían la bendición de Dios debían circuncidarse como los judíos. Además debían guardar el día sábado y la celebración de las fiestas judías y otros ritos tal como lo hizo Jesús y también los apóstoles,
Y si no hacían estas cosas, no podían ser salvos, porque si solo cumplían la ley del Antiguo Testamento, podían ser declarados justos y ser justificados por Dios. También afirmaban que si uno no cumple estas cosas, sería maldecido por Dios y le irá mal, porque si Jesús cumplió con la ley y los apóstoles lo hicieron, también los seguidores de Cristo debían hacer lo mismo. Es decir, según esta gente, todos debían estar bajo la ley o estaban perdidos. Además, no solo contradecían lo que Pablo les predicó, sino que también negaron que Pablo tuviese alguna autoridad porque no perteneció nunca al grupo de los 12 apóstoles. Y lo que enseñaba era una doctrina de hombre, no era una doctrina de Dios. Entonces Pablo, con un lenguaje encendido, destruyó y demolió todos estos argumentos por medio de esta carta y evitó de esta manera que el cristianismo se convirtiera al judaísmo y en una secta, una simple secta judía. Aquí el apóstol Pablo de manera contundente nos muestra el verdadero contenido del evangelio que predicaba y que lo recibió de Dios. Este es el puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, a este evangelio, el evangelio que predicaba Pablo, está completo y nada le falta. Por lo tanto, no es cierto lo que dicen que hay otro evangelio más completo. No que haya otro, dice el versículo 7, o diferente, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Literalmente Pablo dijo, si alguien os predica un evangelio junto al que recibisteis, sea anatema. Es decir, el que añade algo al evangelio verdadero, sea anatema. La palabra anatema es difícil de traducir porque a lo largo de la historia tuvo muchos significados diferentes. Desde algo ofrecido a Dios como una ofrenda o dedicación, hasta la excomunión o expulsión de la comunidad, o también significaba maldito. En este caso significa que la persona bajo anatema sea separada de la comunión de la iglesia. Es decir, la persona que predica otro evangelio sea separada, sea anatema, el que siembra la idea que debe cumplir con prácticas judías para ser salvo, o que anda diciendo que no es suficiente creer en Cristo y recibirlo, sino que hay que añadir o juntar algo más para que el evangelio sea completo. Por eso Pablo utiliza el dativo del griego para, que se traduce por junto a o al lado de. Por lo tanto, más que un evangelio diferente, sería un evangelio al cual se le ha añadido algo para completarlo. Y decir que se debe completar el evangelio para Pablo ya era demasiado. Y no lo pudo tolerar. Para él claramente algunos estaban corrompiendo el evangelio de Cristo. El evangelio, para que no pierda su eficacia, debe mantenerse puro, sin ningún agregado, porque el evangelio es poder de Dios para aquel que cree. El evangelio puro es el que anuncia que solo Cristo salva y nadie más. Solo Cristo, y en Cristo somos salvos. Él está con nosotros y nosotros en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que nos cuida es Cristo, nos guarda es Cristo, aún más allá de la muerte. La obra de Cristo fue completa y más que suficiente.
No hay nada que nosotros podamos añadir ni completar. Mi pregunta es, ¿está intacta tu fe en Cristo y solo en Cristo? ¿Está intacta tu fe cuando eres tentado o pasas por alguna prueba? ¿Está intacta tu fe cuando eres presionado para abandonar el camino? ¿Cómo está tu fe en el Evangelio de Jesucristo? O mejor dicho, ¿cómo está tu fe en Cristo Jesús? En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que el Evangelio no es un invento de ningún hombre. Gálatas 1, 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está respondiendo a los que decían que el evangelio que predicaba era de origen humano, un producto de su imaginación y que no tenía la aprobación de los apóstoles. A lo que Pablo le responde describiendo su vida y su ministerio por más de 14 años y que él mismo expuso entre los apóstoles lo que predicaba y ellos lo aprobaron. Lo hizo no porque dudara de su predicación, sino por una revelación de Dios. Él dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, es decir, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, lo aprobaron. Y en 2 Corintios 12, versículos 2 y 4, escribió hablando de sí mismo, diciendo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fue allí donde Pablo aprendió el evangelio que anunciaba. Los demás apóstoles estuvieron caminando con Jesús por 3 años y aprendiendo de él, pero Pablo fue arrebatado al cielo para recibir la revelación gloriosa del evangelio que debía anunciar. Él vio a Cristo con toda su grandeza como ningún hombre lo había visto. Y más adelante pudo escribir, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, por medio de Cristo y para él, para Cristo. Y él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y más adelante dice, y él es la cabeza de la iglesia. Él claramente se refiere a Cristo. ¿Nos hemos imaginado alguna vez la grandeza del evangelio que predicamos? ¿Medimos alguna vez el alcance del poder del evangelio que nos ha venido no por hombre, sino por revelación de Jesucristo? ¿Estamos imaginando esto? Pues bien, pasemos al tercer punto de nuestra reflexión. El evangelio da sentido a la crucifixión de Cristo. Gálatas 2, 20 al 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La muerte de Cristo en la cruz no tiene sentido si solamente se tratara de un hecho aislado.
desprendido de nuestra realidad, que se limita a una historia que ocurrió hace mucho tiempo atrás y que no tiene nada que ver con nuestra propia historia, con nuestra propia vida, pero cobra su verdadero sentido cuando nos unimos a Cristo por la fe. Si no entendemos esto, por demás murió Cristo, diría Pablo. Él murió en la cruz para que por su gracia y la fe nos unamos a Él y que juntamente con Él seamos crucificados y muramos con Él para poder decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vivimos, vivimos por la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pedro Calderón de la Barca, un brillante escritor español que vivió entre los años 1600 a 1681, en el siglo de oro de la literatura española, expresó este mismo anhelo en este poema. Y él pregunta, ¿qué quiero, Jesús? Quiero quererte. Quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte, sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en el dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. ¿Qué le dirás al Señor Jesús si te pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Al menos, por mi parte, trataría de decirle lo mismo si me pregunta qué quiero, lo mismo que quería Calderón de la Barca. Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte. ¿Qué le dirías al Señor? En cuarto lugar, el Evangelio nos asegura la adopción de Dios. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En muchos clubes para poder entrar solicitan un carnet de socio, ¿verdad? O un certificado. También hay lugares restringidos en las grandes empresas que solamente las personas habilitadas pueden ingresar mediante un código o una tarjeta. Pues bien, un día cuando llegue nuestra hora de partir de este mundo y estar en las puertas del cielo, nos pedirán nuestro certificado de adopción para poder entrar, porque el cielo es solo para los hijos del reino de Dios, los que fueron adoptados por Dios aquí en la tierra y forman parte de la familia de Dios. Según Gálatas 4, 5, Dios envió a su Hijo para que recibiésemos la adopción de hijos. Y en la carta a los Efesios, capítulo 1, del 4 al 5, dice que nos escogió para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esta adopción la recibimos cuando recibimos a Jesucristo por medio de la fe, como leemos en el Evangelio de Juan. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y solamente por la fe. Nada de lo que hagamos podrá darnos esta adopción. Solo la fe. Por eso Pablo les pregunta a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros.
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es evidente que el Espíritu Santo se recibe por fe. Ese Espíritu que Dios nos da cuando nos adopta como hijos. Por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El Espíritu de Cristo es nuestra tarjeta de entrada al cielo. ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón? ¿Tienes asegurado el ingreso a la vida eterna? ¿Tienes la adopción de hijo? Dios quiera que sí, para que las puertas del cielo se te abran de par en par. Pero también el Evangelio, el puro Evangelio, nos da una libertad completa. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si hacemos una analogía de la enseñanza de Pablo con la política actual, diríamos que Pablo fue un libertario rabioso, que así como un libertario no acepta las restricciones y regulaciones del Estado en la economía, en la vida de la gente, el apóstol Pablo no aceptaba ninguna regulación religiosa, ninguna atadura a las reglamentaciones de la ley de los judíos. El Evangelio es un evangelio de libertad. Y en esa libertad tenemos que afirmarnos y no dejarnos presionar por nadie. Estad firmes en la libertad. Y esta libertad no es anárquica, sino una libertad guiada por el Espíritu Santo. Por eso, para que no se nos malentienda, añadió Pablo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para servíos en amor los unos a los otros. Si no entendemos de qué se trata esta libertad, si en esta libertad seguimos, según Pablo, a los antojos de la carne, es decir, de la naturaleza humana, entonces llegaremos al adulterio, a las relaciones sexuales ilícitas, a la perversión, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a estar enemistados con otros, a los pleitos, los celos, las peleas, las divisiones, las herejías, los asesinatos, las borracheras, las drogas, las orgías y cosas parecidas a esta, que nos impedirán entrar en el reino de Dios. En realidad, los que hacen estas cosas de ninguna manera son libres, sino esclavos de sus pasiones y sus malos deseos. No, la libertad no es para hacer el mal, sino para hacer el bien. La libertad debe ser gobernada por el Espíritu Santo. Y si es gobernada por el Espíritu Santo, tendremos más amor, viviremos con más gozo, con mucha más paz, con paciencia, con buenos tratos y bondad. Viviremos llenos de fe, pero también de mansedumbre y dominio propio. Por eso nuestra libertad, con la que Cristo nos hizo libres, es una libertad gloriosa. Por eso Pablo nos anima para que andemos en el Espíritu Santo, y no hay gozo y alegría más grande que caminar, que andar, que avanzar y ser guiados por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Y si vivimos por el Espíritu, más adelante dice, andemos también por el Espíritu, en cuyo camino siempre viviremos en libertad. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el Evangelio puro, sin mezcla, que fue revelado desde el cielo por medio del Espíritu Santo. Y a nuestro Evangelio no le falta nada.
está completo en todo el sentido de la palabra. Este evangelio no es un invento humano, sino que vino por revelación de Dios. Este evangelio nos muestra el verdadero significado y alcance de la crucifixión de Cristo, en donde nos identificamos. Este evangelio nos asegura que si recibimos a Cristo, somos o seremos adoptados por Dios. Y este evangelio nos da una libertad completa, una libertad en la cual nos mantenemos firmes. Si crees en el evangelio que anunciamos, serás salvo. Si recibes a Cristo, recibirás el don del Espíritu Santo y Dios hará cosas extraordinarias en tu vida. Si has creído en el evangelio, qué hermoso sería que ahora tomes la decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. Recibirlo por la fe. Él te adoptará como su hijo. Te dará la seguridad de la salvación. Cuando llegue tu día, tu hora de partir, tendrás tu certificado de que eres realmente un hijo de Dios. ¿Quieres recibir a Jesucristo? ¿Por qué no haces conmigo esta oración? Oremos. Señor, yo te recibo en mi corazón. Creo en ti, creo en tu palabra, creo en el evangelio puro que he escuchado, el evangelio que ha predicado el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias por el puro evangelio de Jesús. Y por ese evangelio yo recibo a Jesús como mi Salvador. En su nombre, amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Dios te bendiga en gran manera. Amén.